es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Cándida Fernández, Juan Rafael Coronel y Pedro Mesa vamos a hablar de las artesanías mexicanas, sus orígenes y su importancia cultural. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Mira, hace tiempo que tenía ganas de hacer un programa de estos de los viernes sobre las artesanías mexicanas. Por fin se me hizo, la verdad, porque me parece un tema muy importante. Desde luego la artesanía es el arte y la técnica de elaborar productos a mano de forma tradicional. En el país podemos presumir de maravillosas artesanías mexicanas que son muy valoradas, pues por desgracia, sobre todo en el extranjero, me atrevería a decirlo. Estamos aquí hablando de la platería, los alebrijes, la talavera poblana, el barro negro, el árbol de la vida, el arte huichol, y no podemos olvidar el arte que se hace en la ropa, por ejemplo, en los trajes típicos de cada región del país, rebozos, zarapes, juguetes también, piñatas, en fin, para hablar de cómo está las artesanías mexicanas, de su gran variedad. Saludo en primer lugar a Cándida Fernández, ella es directora de Fomento Cultural Citibanamex. Cándida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Cándida. Está Juan Rafael Coronel Rivera, él es poeta y fotógrafo y pues un gran conocedor de este tema. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Juan Rafael. Y finalmente está el maestro Pedro Mesa. Él es un artesano, gran maestro de arte popular. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por venir. Invitarme a tu programa. Encantado. Empecemos con la definición, Cándida. Una artesanía es aquello que se hace con las manos y en base a la tradición. Esa es la definición, dirías. Sí. O sea, cuando yo me acerco y digo, mira, esta es una artesanía, ¿es por eso? Sí, y yo creo que hay niveles también de artesanía y nosotros creo que muchas de ellas caen en el concepto de arte popular, Sí. tratando de valorarlas, pero sí, justamente sus características en lo general podríamos decir que sí se hacen con materias primas tradicionales, con una técnica también tradicional y una carga de alguna manera también emotiva en muchas de las ocasiones, las propias piezas, o utilitaria. Y sí también tiene que estar básicamente, bueno, la tradición hace que sean hechas sí a mano o con materiales o máquinas que solamente ayudan, pero no cambian. Como un telar, digamos. Un telar o incluso un pequeño molinito eléctrico en vez de estar toda la noche moliendo a mano, ¿no? Okay. O sea, no O cambian. sea, sí se vale cierta tecnología. Sí, para ya. facilitar la vida y el quehacer, sí. Claro, sí. Y luego, por otro lado, creo que coinciden también todas en que buscan la belleza y la obtienen. Y yo creo que esa es una de las cualidades que creo que nos permiten nombrarlas como piezas de arte. En términos generales. Eso que mencionas es muy importante, porque es no nada más ser ropa que sea útil, sino Sí. que sea bella, ¿no? Exacto. Y además hay algunas piezas que se distinguen por la hechura perfecta, por la perfección técnica, el maravilloso uso de los materiales y también pues por la propia fuerza y carácter de las piezas, ¿no? Pedro, déjame preguntarte, tú que eres un artesano, aprendiste, ¿no?, a hacer estas artesanías. Supongo que hay un tema de orgullo, ¿no?, Claro. de seguir, de la continuidad de lo que fueron tus antecesores, las generaciones pasadas de tu comunidad, Pedro. Sí, más que orgullo es el disfrute que uno siente al pertenecer a este grupo selecto de gente que sabe hacer cosas con sus manos, Sí. con su tradición. Y yo como tejedor pues lo aprendí desde muy joven, Sí. en la casa de mi madre. Tu mamá es la que te enseñó. Sí. Pero pues esta es un arte que se continúa desde hace 2,000, 3,000 años. 2,000, 3,000 años. Sí, en Yaxchilán, por ejemplo, podemos ver el esplendor de los diseños del textil ricamente elaborado
Yaxchilán siendo la zona maya que está en la frontera entre México y Guatemala, ¿no? A orillas del y es una zona maya, ¿no? Es una zona maya y su humilde servidor considera que es la cuna del textil, de donde se lució los huipiles más elegantes del mundo maya. ¿Y cómo sabes eso, Pedro? ¿Se ha pasado de generación? ¿Es de historia oral esto? ¿O? Sobre todo trabajando con Fomento Cultural Citibanamex. Sí. Me he dado a la tarea de investigar, ir al sitio, leer libros, para poder darle nueva vida a estos huipiles antiguos de la época clásica de la cultura maya. Pero es que eso está interesante porque ¿cómo sacas los diseños exactos, no? De las piedras. De los relieves. De los relieves. De los dinteles, sí. Aunque, y de los bueno, frisos. hay unos que sí tienen color, que sí recuerdo hace mucho que yo visité, pero en general también hay unos que están deslavados, entonces tienes tú que adivinar más o menos, ¿no? Ese es el sentido de ser artesano, porque uno conoce el ADN del textil, de los diseños, entonces es más fácil interpretar documentos grabados en piedras o en fotografías. Yo por eso aprecio mucho estos programas porque graban y quedan ahí para mucho tiempo. Claro. Y espero para muchos milenios, ¿no? Esperemos. Juan Rafael, ¿por qué una de tus pasiones es las artesanías? Mira, una de las cuestiones que hemos trabajado mucho desde hace unos 25, 30 años con una maestra que tuvimos, Candy y yo, que se llamaba Teresa Pomar, era que en realidad lo que estamos viendo en la artesanía es una expresión cultural de la importancia misma de cualquier otra expresión del arte. Sí. Entonces, acá es nada más el sistema de cómo estamos educados a ver. Una de las cuestiones que siempre he estado difundiendo es que la Coatlicue y la Venus de Milo son exactamente igual de belleza, es la misma idea. Sí. Simplemente vienen de dos culturas distintas. Y acá lo que estamos tratando de hacer es que entendamos que el arte popular es realmente el desarrollo de toda una cultura americana, desde Canadá. Pero a ver, me parece interesante eso que dices, Juan Rafael, porque ¿cómo sabes cuál es la diferencia entre artesanía y arte? ¿Hay una frontera, digamos, que lo delimita? Mira, en realidad esto empieza desde el siglo XVIII, cuando la enciclopedia hace todo en categorías. Y entonces todo el arte que no viene de la tradición europea queda como segundo, tercero o cuarto. Y es imposible pensar que todo el arte africano, asiático y americano no tiene la misma importancia que el arte que viene de greco-romano. Entonces es una definición eurocentrista. Totalmente. Y una de las cuestiones que siempre estamos tratando de hacer con las exposiciones como la que tenemos ahora, es precisamente tratar de que el público entienda que todas las expresiones son iguales, no una mejor que la otra. No es el sentido de que ya no hay que volver a ver el Renacimiento, no. Hay que ver la tradición americana igual que el Renacimiento. Claro, totalmente. Y es una tradición luego enriquecida por el propio mestizaje y la cultura plural que tenemos, ¿no? Entonces realmente eso es muy importante. Sí, es también muy importante porque se enriquece y el resultado que tenemos el día de hoy es que sí es una expresión fundamental de nuestra cultura y de nuestras expresiones artísticas. Es que fíjate que eso es muy, muy importante, Cándida, porque, por ejemplo, nuestros vecinos del norte que mataron a todos los pueblos originarios, bueno, no a todos, pero digamos... Sí, hubo una cierta política de exterminio. De exterminio, claro, muy diferente a México, donde hubo mestizaje, ¿no? Y se unió la cultura europea con la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Y eso generó esas artesanías que hoy tenemos, ¿no? Muchas de ellas son de carácter mestizo. Digo, por ejemplo, la riqueza, la talavera, para no ir muy lejos, o la misma riqueza de las variedades, de las especialidades de la zona de Michoacán, pues de alguna manera también le heredan esta importancia de Tatabasco y de aquellos talleres que él propició e impulsó para unir también y aprovechar pues la riqueza y la destreza también de las comunidades purépechas, ¿no? En aquel momento. Te preguntaba, Pedro, antes de entrar aquí estábamos hablando de qué hacían la ropa antes porque yo
erróneamente, tengo que decir, pensé que el algodón venía de Europa. Y al parecer había un algodón aquí local en América. Nativo. Tú me decías el enequén, en fin. Sí. O sea, ¿qué fibras usaban, por ejemplo, los mayas? Los mayas lo usaban cortezas hasta los años 50, 60 del siglo XX. Sí. Todo eso, previo a eso, eran cortezas, se sacan cortezas del árbol, se limpia y se pone como túnicas. Sí. Y así... y son hilos flexibles. Son cortezas, como el papel amate. Ah, ok. Se suaviza tantito. Sí. No duran mucho, tenían una duración de un mes quizá. Ajá. Por eso se buscó la forma de que el atuendo tuviera una duración y luego la decoración increíble con grecas en forma de rombos y diferentes flores, animales, con el tiempo. Pero ya desde tiempos prehispánicos hay tejido en algodón precioso, además. Sí. Hay vestigios que guarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que realmente son ejemplos muy, muy bonitos. Me decías que algodón era un algodón más café. No, incluso ese es en algodón más blanquecino, pero el algodón, digamos, propio o endémico de México, o de América más bien, es el coyuche, que es un algodón café clarito. Y también hay una versión más escasa todavía que es verde. ¿Tú en qué tejes, por ejemplo? En algodón. En algodón. Mi abuela recogía algodón silvestre que se da en grandes árboles. Cada Allá año en Chiapas. En Chiapas. Sí. En Chiapa de Corzo hay árboles con algodón, pero silvestre, nadie lo cultiva. Sí. Solo es cuestión de ir a recolectarlo, devanarlo e hilar y ponerse a tejer. Pero tú sí compras tu paca de algodón. Sí, ya, ¿no? Sí, porque me gustan que sean hilos con brillo, duraderos y que el público le guste también. ¿Y de tintes, Pedro? De tintes, sí hago unos teñidos de bolsas de enequén. Sí. Con hollín, que se produce en la cocina de leña. Sí. Pero muy limitado porque no quiero usar mucho tintes, porque también contamina un poco los arroyos y todo eso. Claro. Entonces, no me he querido meter en... Juan Rafael, la revolución industrial mató a las artesanías. Bueno, no las mató porque siguen existiendo, ¿no? Pero sí las sustituyó, ¿tú dirías? Mira, yo pienso que depende de qué sociedad hablemos. A ver. Si hablamos de una sociedad citadina, sí. Si hablamos de sociedades que todavía están en los campos, y estos no, porque hay, no sé, por ejemplo, si va uno a la Huasteca, el 50, 60 o 70% de lo que se usa para cocinar tiene una tradición de 3,000 años. Sí. Entonces, en realidad lo que pasa es que, digamos, la revolución industrial trae ciertas cosas que han facilitado la vida para las comunidades y que han incorporado. Claro. El molino, por ejemplo, para el maíz. Pero no necesariamente han terminado con la tradición del metate, sino se complementan. Okay. Hay ciertos alimentos que si no se hacen en el metate no saben. Punto. Y entonces no es que termine, sino... Lo que sucede es que nosotros siempre estamos viendo a las sociedades desde las perspectivas de la Ciudad de México, de la perspectiva de Londres, y eso no es el mundo. Sí. Hay 3,000, 4,000 millones de habitantes que no viven en ese tipo de comunidades citadinas. Y esos, en todas partes, en África, en Asia, siguen teniendo precisamente toda esta tradición como la hace el maestro Mesa. Dime, la exhibición que tienen, aprovecho para que... Pues mira, tenemos ahora en el primer piso de Palacio de Iturbide, Palacio de Cultura Citibanamex, ahí en las calles de Madero, que es un privilegio el tener una sede como la nuestra para poder presentar el arte. Tenemos un precioso altar de muertos. Ah, qué maravilla. Que estará abierto hasta el 12 de noviembre. Y realmente sí está muy, muy bonito. Es una propuesta que trabajamos con Cristina Fessler y quedó espectacular. ¿Es artesanía, tú dirías? Sí, es una propuesta de un
en base a un altar tradicional, pero es una interpretación, yo diría que contemporánea. Y sí tiene mucho trabajo de artesanos, porque tiene trabajo de repujado de lámina, de hojalata, tiene también mucho trabajo de hojalata en candelabros y en espejitos. Sí. Muchísimo papel picado y muchísima flor de papel. Y es un homenaje a los grandes maestros del arte popular que ya se nos fueron, que son cerca de 90, y de doña Tere Pomar, que fue la mentora del programa en un principio, porque bueno, yo propuse el programa en los 90s, cuando vimos la crisis de 94 y 95, propuse que ampliáramos nuestras responsabilidades culturales a un programa de cultura que también tuviera incidencia directamente en la comunidad. Sí. Y propuse el del apoyo a los grandes maestros del arte popular. Sí. Porque con un apoyo a través de ellos impactas realmente en aquellas figuras que marcan los caminos de alguna manera, van dando pauta al resto de la comunidad de los maestros artesanos de por dónde seguir. Sí. Y son los que sostienen la tradición. Qué maravilla. De alguna manera. Entonces, ha sido un programa en el que Pedro ha participado desde el año 96 con su madre y muchos otros grandes maestros que luego podrás ver en este conjunto. Dime que una se cosa, llama Grandes además Maestros. del altar, ¿tienen otra cosa? Y después del altar pasamos a la exposición que curó Juan Coronel. Muy bien, además, porque hemos hecho muchos ejercicios, tanto de diseño como de arte popular con Juan. Y es una propuesta que se llama Teodora Blanco María Izquierdo, Percepciones de Belleza. Ajá. Teodora es una legendaria, hoy ya murió en el año en el 80. 80. Sí. Pero cuya importancia de creación fue de los 50s y 60s. Y fue muy visitada por coleccionistas norteamericanos preeminentes como Nelson Rockefeller o como Stanley Marcus. Sí. Y entonces, claro, sus piezas están en colecciones importantes en Estados Unidos y en los museos el día de hoy. ¿Qué tipo de piezas, por ejemplo? Es barro alisado, levantado con la técnica indígena de rollo, y alisado y con pastillaje. Sí. Y había una tradición de barro vidriado verde en Atzompa y Teodora le dio la vuelta a hacer solamente incoloro y alisado. Entonces son piezas preciosas con una gran potencia y heredaron esta tradición sus hijos, son 5 hijos, entre los que está en forma muy importante Irma, también miembro de nuestro programa desde el año 96, y que realmente, incluso para aquellos coleccionistas y para nosotros, Teodora no es ni siquiera una gran maestra del arte popular, es que es una escultora además de arte popular. Sí. Tú curaste entonces la exhibición. Y junto a María, Juan lo hace muy bien. La idea surge precisamente de poner a 2 artistas mujeres de tradiciones muy distintas. Sí. María Izquierdo, que viene de la Escuela Mexicana, que llamamos la Escuela Mexicana, que es además el primer movimiento cultural plástico que le da el continente americano al mundo. Y a Teodora Blanco, que en realidad desde que empieza ya a ser conocida en los años 50, 60, se le tomaba ya como artista, no realmente como un artesano. Sí tenía esta estructura, pero es muy interesante en el texto cuando Rockefeller habla de cuando la conoce, porque se conocieron ya en 79, 2 horas, lo narra él. Y entonces, él es el que dice, fui a ver a la escultora artista. Y está hablando ya de una función estética totalmente distinta como nosotros veíamos el desarrollo de las culturas populares. Es que eso es lo interesante, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos fue poner a estas 2 artistas precisamente para que se entienda que no importa de dónde venga, el origen no es ni lo importante, sino las expresiones en sí, la expresión cultural, la expresión artística. Entonces, ¿son sinónimos ser artesano y ser artista, dirías? Mira, es muy interesante, pero por ejemplo, Diego Rivera, cuando hablaba de los murales, él hablaba de los decorados. Sí. Las tradiciones acá lo que sucede es que lo que debemos nosotros es de romper las barreras exactamente entre eso.
y tratar de explicar que el advenimiento de las piezas no importa el origen o si son utilitarias o no, o si son, sino realmente lo artístico. Y la fuerza artística en sí. Lo que te transmite, digamos. Exactamente. Sí. Porque no podemos, como hablábamos hace rato, enmarcar todo desde una tradición occidental. Eso está totalmente equivocado. Exacto. Y ahí es donde empieza el error. Pues es que es un tema de lenguaje incluso. A ver, tú, Pedro, ¿te consideras artesano, artista, tejedor? Cuando te preguntan, ¿tú qué haces, Pedro? ¿Qué contestas? Yo normalmente por pragmatismo contesto que soy artesano. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí es la conservación de una tradición cultural. Sí. Y lo más maravilloso que hay en México es que hay todo un movimiento de revaloración de lo que se hace con las manos, con las ideas. México es particular en este sentido. Sí. Desde Diego Rivera, Frida Kahlo, porque estos personajes son únicos, pero en su alrededor hay muchas gentes que tejen, que elaboran figuras de cerámica, y de ellos también se inspiraron Diego y Frida. Claro. Y su vestimenta. Entonces, yo creo que es una amalgama de tradiciones que orgullosamente nuestras pocas instituciones culturales ha promovido, como Fomento Cultural, Cándida Fernández y Tere Pomar, desde los 40. Dime una cosa, ¿tú crees que está en peligro la artesanía mexicana? Porque ahorita que dijiste, o sea, aquí en México tenemos algo diferente. O sea, mi preocupación es que mis tataranietos vayan a tener que ir a ver la villa de cómo se vivía alguna vez en México y cómo tejían y cómo hacían sus artesanías, en fin. ¿Está en peligro la artesanía mexicana, tú dirías? Al parecer, no. Okay. Porque México tiene su propio estilo de utilizar textiles y todas las producciones artesanales de México. Lo aprecia mucho. Yo creo que México es el mejor lugar para promover artesanías o arte popular. Y tenemos una gran institución como Fomento Cultural Banamex que lo ha podido desarrollar con especificidad, con gran empuje, y que promueve esto a grandes niveles, ¿no? Pero somos corresponsables de que eso no se pierda, porque mientras más valoración y dignificación les demos a los artistas populares y tengan un precio en el mercado que les permita una vida digna. Ahorita quería entrar al tema siempre espinoso del mercado de las artesanías. No, pero es que finalmente la verdad es que muchas de las piezas que se hacen son para venderse. Claro. Incluso desde el primer pequeño mercado local o el trueque, de ahí el intercambio entre los artesanos en un momento dado, de ahí los pequeños mercados locales, y ya después salir de ahí para poder tener un incremento en el valor de las piezas, con este valor agregado que nosotros podemos también difundir. Pero a ver, Cándida, aquí lo decían, tengo la impresión de que luego los valoran más los extranjeros que los propios mexicanos. Yo creo que... O me equivoco, digo, no, me puedes decir, te equivocas, Leo, y no... Yo creo que el extranjero cuando llega a México y ve esta variedad de especialidades, este golpazo maravilloso de color y de belleza, finalmente, porque eso buscan y lo consiguen muy bien. Y ven esta calidad técnica además que hay detrás, porque hay piezas sencillas, pero luego hay otras piezas con una elaboración de meses, ¿no? O sea, una prenda de textil a veces conlleva, y Pedro lo sabe muy bien, 3, 4, 6 meses de elaboración, ¿no? Entonces, mientras nosotros corresponsablemente les demos su lugar y además corresponsablemente tal vez también podamos vivir con un poco de arte popular en nuestra vida diaria y comprar un poco de ese arte popular, creo que es la mejor manera de preservarlo. Estudiarlo bien, dignificarlo, llevarlo a los museos, pero también en la vida diaria y en lo común y corriente, darles este pulmón a través del mercado. ¿Y eso no se ha perdido, dirías? Mira, yo en realidad pienso que... O déjame usar el gerundio, ¿no se está perdiendo? Yo pienso en realidad que no.
El arte, exacto. El arte popular está vivo y no solamente en México. Hay, por ejemplo, Guatemala. Sí. ¿No? Es una tradición enorme. Acá lo interesante es que sí, efectivamente, en los años 30, 40, sobre todo por el motivo de la Guerra Mundial, vinieron muchos extranjeros a México y muchos artistas extranjeros. Es cierto. Y ahí fue donde realmente se detona el gusto de los americanos, sobre todo los americanos que después va a Europa, por las expresiones indígenas, ¿no? Sí. Ahora, quienes realmente valoran esto, efectivamente, son los artistas plásticos de la generación de los 20s, 30s. Rivera, Orozco, Siqueiros, Frida. Que está muy metido en su obra, o sea, tú los ves, tienen mucha obra que... No existirían si no hubieran tenido precisamente todos esos motivos. Ese fue el gran descubrimiento del arte mexicano, ¿no? Se deja el arte occidental como canon, esto es, ya no es Cupido el que está en los cuadros, sino es el indígena el que está en los cuadros. Y esta es la gran revolución visual del mundo, porque realmente se cambia al personaje. Son los indígenas y sus artesanías. Son los indígenas y su concepto de arte. También. No su artesanía, sino la estética. Los colores, claro. La forma, ¿no? Por ejemplo, lo hierático, esta cosa de la rigidez de la pintura, lo escultórico. La pintura mexicana de los 30s, 40s es realmente muy escultórica. No ve uno, los cuadros son cuadros muy contundentes. Hoy, ¿dónde estamos en eso? Mira, ahorita en el arte, que es lo que es muy interesante, es otro mundo y exactamente es a donde tenemos que llevar al maestro Mesa y a todos estos otros artistas, porque el arte contemporáneo lo que hizo fue abrir caminos y fue abrir visiones. Ya no hay un canon. Por ejemplo, ya las fotografías no deben tener ni foco. Bueno, la pintura está regresando mucho, pero hubo 20, 30 años en que nos olvidamos de la pintura. Y ahorita lo que tenemos que hacer es incorporar a todas estas otras ideas culturales al arte universal. Y yo pienso que esta es la puerta que tenemos ahora con la apertura del arte contemporáneo. Bueno, déjenme, tengo que hacer una breve pausa. Y sí quiero tocar ese siempre espinoso problema de cómo vender estas piezas, el mercado, los precios, que no hay que regatear, en fin, ¿no? Esta cosa que es fundamental en el tema, me parece, las artesanías. Regresamos en un momento más. Oiga, estamos teniendo una mesa muy interesante. Yo la verdad estoy aprendiendo mucho con Pedro Mesa, Cándida Fernández y Juan Rafael Coronel sobre artesanías mexicanas. Y les digo, o sea, siempre es un problema. A ver, quiero empezar contigo, Pedro. ¿Tú vendes tus artesanías? Sí, yo vendo desde que yo elaboraba bolsas desde los 9 años. ¿Y qué precio le pones? En ese tiempo, en los, déjame decirle los años, en los 70s, pues eran unos precios distintos, porque el mercado era distinto. Pero conforme se fue creciendo México en sus medios de comunicación, la televisión, las carreteras, también fueron llegando el turismo, que yo creo que tuvo gran impacto en los precios. Entonces, los pudiste subir, digamos. Sí, totalmente. Hoy, pues en día, yo creo que está bien pagado. Hace unos días me visitó un amigo de Cuernavaca, un amigo antropólogo de la UNAM, y fue a la tienda donde exponemos nuestras obras y dijo, me parece que los precios son los correctos. Es que ahí está el asunto. Yo la verdad confieso que cuando voy a comprar algo, no tengo idea. O sea, lo que me dicen, pues lo pago, ¿no? Ya me enseñaron que no hay que regatear con el tema de las artesanías, ¿no? Pero, ¿cómo sabes si algo está caro, barato? ¿Sí me entiendes? Es que es un mercado muy raro, Pedro. Me encanta la pregunta. ¿Cómo saber si ese es lo que corresponde o no? También depende de mucho depende del artesano, si le dedica mucho tiempo en la calidad, en la terminación y también en la expresión
personal de la persona que están promoviendo. Ahí está el... Totalmente, pero es que sí, ¿no? O sea, primero te tiene que gustar la pieza, ¿no? Y decir, bueno, yo la quiero tener, para que esté en mi casa, no sé, ¿no? Y luego pues te dicen el precio y tú te quedas así y dices, es que mire, me tardé tanto tiempo en hacerla, en tejerla, pues... Bueno, Pedro creo que está pecando de mucha humildad. A ver, bueno. Porque en realidad, bueno, él está al frente de una maravillosa cooperativa, que es Snajolovil. Mira. Y tiene en su ámbito de apoyo, trabajo en común y sacar adelante, pues a cerca de 300... fundamentalmente mujeres, tejedoras y bordadoras. Mira. Entonces yo creo que él sabe un rato de cómo se calcula el precio y nosotros en Fomento también de alguna manera hemos tratado de hacer algo como equitativo y tratar de ser justos, pero sí tienes que considerar el tiempo, pero también la cantidad de trabajo. Porque a lo mejor hay alguna artesana que en 3 horas te hace una flor de un bordado y otra que puede tardar 6. Y no puedes premiar la lentitud, sino que tienes que tener un balance del tiempo invertido, pero también de la cantidad de puntadas y la cantidad de trabajo. Pero eso es cuando se lo compras directamente al artesano. No, cuando le ayudas y le orientas a cómo puede vender sus piezas para que en realidad gane y también una orientación de cómo está el mercado. Pero mira, por ejemplo, me ha pasado en países donde venden las alfombras famosas, ¿no? Hechas a mano, ¿no? Pues el que te las vende no es el que las hizo, ¿no? Y a lo mejor es el que se está llevando la tajada de león, el vendedor, ¿no? Más que el artesano, ¿no, Pedro? Puede ser. Normalmente nadie gana tanto de esto. Las artesanías no es como para tener tanto dinero. Sí. Pero sí es una... Porque no nada más representa dinero, representa la estabilidad emocional de la persona, de la comunidad, de la familia. Te da un sentimiento de orgullo también, ¿no? Claro. Sí, y eso es también lo que no se ha valorado. Y yo creo que los comerciantes que hay por el mundo, comprando y vendiendo cosas, pues le imprimen un trabajo. Sí. Y probablemente algunos ganan demasiado, pero no creo. No, todo el mundo está cobrando su esfuerzo. Y digo, regreso al tema, Juan Rafael, de la diferencia entre artesanía y arte. El mercado del arte es un mercado sofisticadísimo, con subastas y que pueden llegar a costar millones de dólares, ¿no? Mira, yo pienso que volvemos exactamente al mismo tema discriminatorio. Es que, claro, porque es un concepto muy europeo, otra vez, el de capitalista, de esto tiene un valor y el valor se Aunque hay algunas disciplinas en dinero. Hay algunas disciplinas occidentales que también están en el mercado menos valoradas, que son las artes aplicadas, de alguna manera. Pero sí, volvemos al enfrentamiento, digamos, a esta confrontación amistosa, no tiene que ser mal, pero sí de estas dos visiones. Sí. Acá lo que sucede es que, por ejemplo, hasta que empieza a haber realmente galerías e instituciones dedicadas específicamente hacia lo que llamamos arte popular, realmente no había un sistema como el que hay ahora de exhibiciones y entonces no había una manera equitativa de presentarlo. Esta exposición de Teodora Blanco y María Izquierdo lo que pretende es precisamente eso, en un ámbito de un museo culto, de un museo muy posicionado internacionalmente, de un museo de primer nivel, presentar a dos artistas de origen totalmente distinto, exactamente iguales, pero también en esta expresión del sentido del mercado. ¿Por qué no lo van a cobrar bien? No, ¿Cuál claro es la que diferencia de que valga un Frida Kahlo más que un Teodora Blanco? Es simplemente una idea que no hemos todavía logrado desarrollar bien. Pero, por ejemplo, hay galerías... Una cosa que ya hizo Candy, perdón que te interrumpa, ya metió a Christie's y a Sotheby's piezas de arte popular que están llegando a $7,000-8,000. Ah, sí, mira. Que ese es uno de los grandes avances realmente, donde ya además, en subastas, no aparte, sino en las subastas de arte... latinoamericano. Que ya son en general, porque ya... Sotheby's ya hace las subastas de todo el arte juntas, de arte del siglo XX, etcétera. Y ya se están poniendo las piezas a esos niveles. Es que fíjate, el mecanismo de la subasta a mí me gusta mucho porque revela el interés que tiene la gente por tener esa pieza.
Pero luego vas a una galería, ¿no? Y a lo mejor el galerista compró ese producto en 10 y te lo vende en 100 y él se está ganando 90 y le dejó una utilidad al artesano mínima, ¿no? Pero para la siguiente venta del artesano, ese 100 le va a ayudar. O sea, creo que si la galería, si la galería tiene cierto prestigio, yo creo que a lo mejor no lo va a hacer de 10 a 100, a lo mejor lo hace un poquito menos, pero siempre finalmente queda el precio de venta. Ahora, Pedro, como referente, vamos. El maldito capitalismo no echa a perder el mercado de las artesanías. Yo creo que no, porque al contrario lo impulsa, porque financia el consumo, ¿no? Imagínese si lo hiciéramos al revés, pues entonces sí pudiera apagarse porque nadie lo consume. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, ¿en dónde comienza y termina el tema del mercado en esto de las les pregunto, porque parte del problema es que empieza a haber ya también piratería, ¿no? Ah, sí, no. Es un gravísimo problema de muchos. Yo quiero que hablemos de eso. Y no solo de México, yo creo que en el terreno iberoamericano, nuestros compañeros, porque hay una investigación también de Iberoamérica muy completa, pues digo, tenemos una gran amiga que hace mantillas en España, por ejemplo. Sí. Y claro, sus mantillas en euros a lo mejor están en 1.500 euros, sí, pero una china puede estar en 350. Bueno, yo he visto aquí que si en el mercado he visto artesanías mexicanas también, que se ven completamente fake y son chinas, ¿no? O sea, y si las ves juntas, a lo mejor sí notas las diferencias y las texturas. Sí. Pero pues si las ves como por separado. Exacto, debe de haber muy buenas piratas, ¿no? Entonces, sí, realmente sí es un problema generalizado. Y incluso entre los mismos grandes maestros, el maestro va marcando un camino y muchas veces también las propias comunidades le copian o se inspiran en el maestro. Pero el maestro en general lo asume, ya lo tiene asumido que él es el que marca un poco el camino. Porque pues él es el que mejor conoce las tradiciones y el que mejor las ha venido preservando a través de su familia, de su taller familiar o por alguna circunstancia en especial en las comunidades, ¿no? Que no solo son indígenas, sino que también muchas son de ciudades pequeñas o mestizas, incluso algunas. Sí, porque el arte popular, la maravilla de México es que es un país ancho y largo, en donde todos cabemos. Sí. Hemos cabido siempre y creo que podemos seguirlo haciendo. Perdón, candidata, a mí sí me da coraje que se pirateen esas. Ah, no, desde luego que sí. No. Y la piratería es un problema y que es generalizado. Industrial, además, ¿no? Pero además no solamente es en el ámbito del arte popular. Yo creo que la piratería industrial también es una cosa... No, hombre, y en el arte culto, que llamamos culto. También, es tremendo la cantidad de falsificaciones de todo. Exacto. Por eso yo creo que también si avalar bien, estudiar bien a quién presentas y esos valores agregados están bien fundamentados. Uno como ciudadano de a pie, a ver, Pedro, ¿cómo sé que ese textil lo hicieron en tu cooperativa y no lo hicieron en una fábrica en Wuhan? Habría que ver dónde se compra y si tiene etiqueta, ¿no? De dónde viene la pieza. Sí. Solo así. Y también los precios. Sí. Si uno va al mercado cualquiera, ahí hay piezas parecidas al mexicano, pero son hechos en otro lado porque son fotografiadas y luego tejidas a máquina y son baratísimos. Baratísimos. Sí. Entonces, la recomendación que dice la propia televisión es que si es demasiado barato hay que pensar 2 veces si se compra o no. Tengo que hacer una última pausa. Les tengo también otra pregunta que a mí me parece muy interesante, pero me la guardo para el regreso de la pausa. Bueno, estamos teniendo una mesa muy interesante, la verdad, y hay que ir a esa exhibición que está en el Palacio de Iturbide, ¿no? Sí. Que aparte, qué bello. Abierto diario de 10 a 7 y entrada gratuita. Perfecto, pues maravilloso, aquí muy cerca en el centro de la Ciudad de México. Hay ahora todo un debate
y te pregunto a ti, Pedro, de muchas marcas de alta costura, vamos a ponerlo así, que se están supuestamente robando los diseños de las artesanías, ¿no? Y la pregunta es si tienen que pagar regalías o no pagar regalías. Sí han oído todo ese debate. A mí me parece fascinante, ¿no? Cuando dicen, pues es cultura popular, entonces, pues sí, yo hago mis corbatas. Por ejemplo, hay una famosísima marca aquí en México que vive de eso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? Bueno, yo tomé un curso de un diplomado en la UNAM sobre propiedad intelectual. Ah, mira. Ajá. Y pues lo que podemos encontrar aquí en este aspecto de la piratería y todas esas cuestiones es que no es fácil de registrar como propiedad un diseño. Exacto. Porque es colectivo, porque ya está Mira, listo. por ejemplo, eso que traes tú ahí en la cintura, sí, que está precioso. Una faja. Una faja, ¿no? Yo digo, una corbatita así estaría padrísima. Exacto. ¿No? ¿Sí? Y entonces para los empresarios internacionales les parece muy fácil porque ya lo vieron en público y le toman foto y ya luego lo elaboran en seda industria, y para, claro, sí. Ajá. Allí es donde ocurre el plagio. Exacto. Porque seguramente no hay unas leyes que lo protege y por eso empieza el conflicto, la confusión. Sí, sí. Eso es hasta Pero ahí ¿y tú qué opinas? O sea, sí les están robando, digamos, algo que les pertenece a ustedes, que es creatividad y que viene de muchas generaciones, Pedro, por lo que tú me dices, ¿no? Depende a qué le llamamos robo, porque si, por ejemplo, una antropóloga llega y aprende a tejer y hace lo mismo que yo y lo vende, o que estudio una carrera en una universidad y me llevo todos los conocimientos y lo vendo. Sí, sí. No sé. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en París y ver que están vendiendo un jarrón y digo, pues esto parece un jarrón de arte mexicano, que seguramente se inspiraron en Bueno, hay veces que las culturas tienen coincidencias y también luego puede haber lenguajes y expresiones. O se lo piratean, también, ¿no? También o sea, puede ser. Inspiración. Pero yo lo que creo es que muchas de estas marcas, digamos, si dan crédito a la tradición de la comunidad y nombre a quien muchas veces interviene en la elaboración de algunas de las piezas, yo creo que cumple con este reconocimiento de autoría. ¿No tienen que pagar regalías, tú crees? Eso ya puede ser también paralelo. Sí. O sea, que también además haya un trabajo de ida y vuelta con la propia comunidad. Claro. Pero además un buen pago a la persona que lo está haciendo o un pago extensivo a la comunidad. Y para eso, claro, se tienen que tratar de orientar que estas relaciones sean lo más equitativas y justas posibles, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que en ese campo lo que falta es realmente educación. Sí. ¿No? Lo que necesitamos, como decía el maestro Mesa, es muy difícil registrar ¿no? un diseño, porque además son comunitarios, etcétera. Entonces realmente lo que está fallando es la legislación. ¿No te lo registra el INPI? Sí lo registra, pero pertenece a una comunidad. Entonces yo creo que sería injusto que fuera de una sola persona. Se cometería un error, por ejemplo, si yo vendo unos derechos a unos industriales, pues eso sería un gran error. Pero la comunidad sí. No lo pueden hacer porque es muy complejo el sistema político en las comunidades. Entonces, claro, no creo que sea fácil. Lo importante es no plagiar, ¿no? Claro, perdón, Juan Rafael. No, yo lo que pensaría es eso, que efectivamente sí debería haber una estructura donde, por ejemplo, se reconocieran a los autores como autores. Sí. ¿no? Por ejemplo, no nada más en el caso de Teodora Blanco, Candelario Medrano, etcétera. Son autores tan importantes como los artistas plásticos de la época, de sus contemporáneos. La cuestión es que todavía no tenemos las circunstancias efectivas para hacerlo, pero eso es algo que va a suceder. O sea, no sé si vaya a tardar 5, 10, 20, 30 años, pero es algo que va a suceder, porque efectivamente, como estás viendo, el maestro Mesa es una persona educada
Ya no estamos hablando realmente como era antes, que no tenían una circunstancia sobre su comunidad y sobre su legado. Y ya, entonces, toda esta función de instrucción, ¿no? Que ya además es al interior de sus comunidades, no es una instrucción, sí efectivamente van a instituciones occidentalizadas, pero es dentro de su comunidad donde se ejercen las cuestiones. Entonces todo esto va a ir pasando, pero va a pasar por ellos. No podemos otra vez nosotros ejercer leyes sobre ellos, sino ellos son los que tienen realmente que conducir qué es lo que necesitan, porque efectivamente si el maestro Mesabeir declara que ese diseño es suyo y lo toma como suyo, ¿qué va a pasar con los otros 3,000-4,000 personas? Claro, es que sí, es un tema comunitario. Exactamente. Eso es lo que tenemos que entender. Sí. Oigan, se me está acabando el tiempo y sí quiero pues como concluir un poco entendiendo dónde estamos. A ver, Pedro, yo te veo muy optimista o sea, lo que ha logrado tu cooperativa pues suena sensacional, mano. Lo que ha logrado mi cooperativa y México, la comunidad artesanal mexicana, yo creo que van muy bien. Hay todo un movimiento actual de la protección a las artesanías, a los artesanos sobre todo, de manera que vayan aprendiendo a vender directamente al público consumidor sus piezas y que les vaya muy bien, eso es. Entonces, yo creo que estamos muy bien. Soy optimista, efectivamente. Por ejemplo, tus artesanías, ¿dónde se pueden comprar, Pedro? Se pueden comprar en nuestra propia tienda en San Cristóbal de las Casas. Ok, tienen una tienda ahí en San Cristóbal. Y tenemos 4 ventas en la Ciudad de México. Ah, sí, mira. Sí, y uno en Estados Unidos. Ah, mira. Con eso estamos felices, realmente felices. No ¿Por internet no le han entrado a eso? No le hemos entrado porque requiere más sofisticación en la relación logística, todas esas cuestiones. Sí. Entonces, nuestro trabajo es artesanal. ¿Dónde tienen la tienda en Estados Unidos? No tenemos una tienda en Estados Unidos, pero tenemos un mercado, el mercado más importante del mundo, organizado por la UNESCO en 2004, y con Fomento Cultural Banamex. Todos juntos se creó ese mercado y ahí vamos. El Museo de Arte Internacional de Arte Popular en Nuevo México, de Santa Fe, qué maravilla. Encabezó esta iniciativa y logró el apoyo de UNESCO y también nos convocó a varias organizaciones. ¿Pero hay un mercado físico? Es el International Folk Art Market de Santa Fe, Nuevo México. En Santa Fe, Nuevo México. Que se da todos los años en el mes de julio. Y convoca a 250 grandes maestros de 40 países. Uy, qué maravilla, debe ser hermosísimo eso, ¿no? Es una gran experiencia. O sea, es una exhibición que es como una expo de 3-4 días y vas y compras. Sí, es una exposición venta, una venta fundamentalmente de 3 días y medio. ¿Y en México no hay algo similar? No, no podemos dar la primicia, pero hay algunas cosas muy interesantes que se están... No, pues cuando por parte de otra fundación, no estrictamente nosotros, pero por parte de otra fundación para el año entrante. Pues por favor vengan a decirnos, porque bueno, o por lo menos díganme para yo ir. Porque, porque la zona Maco, que seguramente ustedes han escuchado. Ahí hemos estado también presentes con los grandes maestros. Exacto, pero me parece que algo nada más de artesanía sería un hitazo, ¿no? Sí. Yo creo, ¿no? Sí. Yo como concluiría es que tenemos que cambiar nuestras perspectivas visuales y hay que ampliarnos, porque eso nos va a ayudar a todos. Nos va a ayudar visualmente, culturalmente, a tener más experiencias artísticas de buena calidad. Bueno, y es que hay unas maravillas. Maravillas. Es que, no, de verdad, cuando uno que viaja por México ves cada cosa. Y como tú dices, y una diversidad. Sí, mira, nosotros hemos hecho investigación en todo el ámbito iberoamericano. Sí. O sea, incluyendo España y Portugal. Y bueno, de América concretamente, Perú es muy rico, pero no hay ningún país, y te lo digo con toda certeza, que tenga el número de especialidades de arte popular que nosotros. Sí, y porque abajo somos también el país más mestizo. Sí. Entonces también eso ha sumado una riqueza de distintas especialidades enorme. Claro. No, y había varios pueblos originarios, ¿no? Claro, no, es que viene una cultura muy fuerte, viene otra que también no canta mal las rancheras. No, los españoles tienen unas cosas porque tienen una gran creación también allí.
Y claro, pues aquí se juntan y es una explosión, ¿no? Sí. Amén de otras influencias africanas y asiáticas importantes. Sí, ¿verdad? Que todo ha sumado. Creo que buena parte es esto de la apertura y saber sumar. Creo que son dos cosas muy importantes en este Perdón, te asunto interrumpí. Y en muchos. No hay que olvidar, por ejemplo, la talavera. La talavera, en realidad, es de origen chino, no español. Ah, caray, yo sí pensé que era... No, bueno, y después de ahí pasa Medio Oriente. Árabe y luego a España. Del Medio Oriente va a España. O sea, y a toda la franja mediterránea. El mundo árabe y del mundo árabe, tanto España como Portugal, algo también Francia y algo Italia, porque está la Fayenza y también la Mayólica, que todo toma un poco el nombre de Mayólica en Europa y pasa a México. No, fundamentalmente. Una y hoy en día, el único país de América que sigue haciendo Mayólica tradicional es México. Fíjate, la mayólica ya se ha perdido en otros países. Ya hacen en algunos lugares, en Perú tienen buena falsa mayólica, pero ya no es la mayólica. Oigan, pues yo he aprendido mucho, les agradezco. Fue un placer tenerte, Pedro. Agradezco mucho a usted y a Televisa, desde luego. No, encantado. Que ustedes son grandes promotores de la cultura mexicana. Gracias, Pedro. Y lo admiramos mucho. Y por favor, mándale un saludo a toda tu comunidad y la verdad... Muy admirable que tengan esa iniciativa empresarial, yo diría. Humildemente, pero aquí estamos a la orden. No, muchas gracias, Pedro. Gracias, Juan Rafael. Gracias. Y espero que nos digas, cuando se haga cándida. Te avisaré para venir con la persona que debe llevarse el mérito. Ándale, perfecto. Gracias, y gracias a usted. Yo lo veo el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.